Yo fui conocido por el Señor en el año 2001, en un campamento conocido de este lado, en el rancho Don Fernando, por el ministerio de jóvenes de aquel entonces de la Iglesia Bíblica Cristiana, lo que hoy día es La Nave, a través del ministerio de jóvenes allí. Fui invitado a un campamento y allí conocí al Señor. Amén. Y fui desde ese entonces miembro de la Iglesia Bíblica Cristiana Consuelo, involucrándonos en todo de cuerpo y alma a la labor de la iglesia, y allí servimos, allí nos sirvieron a través del discipulado personal, involucrándonos en el área de evangelismo, trabajando con los jóvenes, trabajando con nosotros. Y en ese contexto de iglesia local, nosotros fuimos instruidos y fuimos despertando realmente a un llamado que el Señor nos estaba haciendo. Amén. Pero realmente, el llamado o ser introducido, obviamente tiene dos aspectos. Tiene el aspecto interno y también el aspecto externo. De hecho, el texto dice en 1 Timoteo capítulo 3, dice el texto: si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario. Entonces, realmente había un anhelo en mí. Ese anhelo obviamente no comenzó desde el primer día que me convertí, sino pasado el tiempo. Vi cómo el Señor obraba, cómo el Señor me acompañaba, cómo el Señor me llevaba, me encaminaba hacia su palabra, hacia el ministerio, hacia su gente, hacia buscar el bien de la iglesia. Y realmente había un anhelo interno, un deseo interno para que la gloria de Cristo sea vista en la iglesia en cuanto a lo ministerial, un anhelo para que otro conozca a Cristo, un anhelo para que Cristo sea formado en mí, para que Cristo sea formado en lo que nos rodean. Y así fuimos de una forma u otra despertando a ese llamado. ¿Entiendes tú que esa primera formación que se te fue dando fue fundamental para llegar a esa decisión de tener ese deseo de ser pastor, de servir al Señor? Así es fundamental. Es fundamental introducirte y comprometerte con el servicio de la iglesia local. Y también es fundamental el acompañamiento del liderazgo a los nuevos creyentes, lo que nosotros conocemos como el discipulado personal, ese seguimiento de manera... Algunos que le dicen los primeros 12 pasos. El libro de 12 pasos. Sí, son diferentes materiales que utilizan las iglesias, pero al final es el acompañamiento personal. Es fundamental que tengamos un acompañamiento personal para introducirnos no solamente en cuanto al conocimiento intelectual de las doctrinas fundamentales de las Escrituras, sino a experimentar esas verdades en el acompañamiento de la vida cristiana, siendo acompañado por los líderes de la congregación. Y la vivencia, el involucramiento, el hacer contacto con el ministerio, con el servicio, con ver la necesidad de tu barrio, ver la necesidad de la iglesia misma, uno se va identificando. De hecho, esta misma semana, compartiendo con un grupo de nuevos miembros de la congregación, hablábamos sobre, no era nuevo miembro de la congregación, era en el grupo pequeño, hablábamos sobre cómo nosotros conocer nuestros dones, y en ese sentido también fue una práctica para mí. Y yo no olvido una exposición del pastor Jensi hace muchos años, una conferencia del pastor Jensi acerca de los dones espirituales, y él hablaba de las 3 I, que era identificar, indagar e involucrarte. Amén. En ese sentido, entonces, fue fundamental yo estar comprometido
con el servicio y con la vida de la iglesia local a la cual yo pertenecía, y también ese seguimiento del liderazgo que nos acompañaba en aquel entonces, que agradecemos eternamente al pastor Leonardo, pastor Arturo, pastor Ramón Castro y su liderazgo, que nos introdujeron al servicio y a identificarnos con la iglesia local. Y mediante a eso entonces el anhelo y el don fue hecho manifiesto, y Dios puso entonces gracia, porque tiene que ver, no solamente, como decía al principio, tiene que ver un aspecto interno, sí, pero claro, también algo externo, en donde haya característica de manera moral, personal, pero también un servicio a la congregación que sea para la gloria de Dios y para el beneficio y el progreso de la iglesia. De eso te iba a preguntar. Recuerda a nuestros televidentes que pueden escribirnos su mensaje o pregunta en Comunicando para la Gente a través de la plataforma Consuelo es mi ciudad. Exacto. Fidel, la palabra de Dios nos explica que hay características. Háblanos un poquito de eso, porque cualquiera puede desear, pero hay características específicas que el Señor, a través del apóstol Pablo, le habló a Timoteo, de que el que desea ser pastor, el que desea ser el líder de una iglesia, tiene que tener, y tú bien acabas de mencionar, esa parte de esa integridad, de esa parte posiblemente de la sociedad, que la gente te conozca como alguien de bien, porque entendemos que no cualquiera puede dirigir un grupo, porque la gente, dentro de comillas, de una vez te mete, no, porque fulano esto, fulano lo otro. Es buena la pregunta, pero antes de ir específicamente al liderazgo cristiano, o apuntando a la característica para los pastores y diáconos, que también la Escritura lo habla, es bueno siempre que se mencione ese texto, dar por sentado o despejar la idea que es solo para los pastores. Claro. Realmente es para los pastores, porque los pastores van delante. Sí. Sin embargo, son características que todo creyente debería tener. Todo creyente debería tener la característica que presenta el texto en 1 Timoteo capítulo 3. Ahora, ¿cuáles son esas características? Es importante que nosotros entendamos, red evidente, para utilizar la palabra. Ese término se han creado aquí en Consuelo. Sí. Es importante que entendamos que las características del líder, o lo que nosotros debemos de buscar, tanto en nosotros como en aquellos que nos presiden o nos dirigen en nuestras congregaciones, tienen que ser primariamente de carácter moral, antes que de hacer, de dones. Sí. La característica, de hecho, la Escritura, el texto que habla de esas características, las características de aspecto moral o personal le llevan la milla a lo de hacer. Es antes ser y luego el hacer. Por ejemplo, ¿cuáles son esas características que debemos de tener los pastores? La presenta las Escrituras. No la dice usted, no la dice usted, no la digo yo. Sí. El estándar no es nosotros que lo ponemos, es Dios en su palabra escrita. Dice el texto que mencioné, palabra fiel es esta, palabra verdadera. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Bueno, tú quieres, tú anhela, es buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea, dice el texto, irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, que es la única, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancia deshonesta, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga sus hijos en sujeción con toda honestidad, dice el texto. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Presenta una serie de características. Sin embargo, podemos resumirla en una. O de hecho, los comentaristas de este texto dicen es una sola. Lo demás es explicando. Y es cuando dice, es necesario que el obispo sea irreprensible. Y la idea ahí de
irreprensible no es que sea perfecto y sin pecado. Perfecto y sin pecado. Es en el aspecto de que en el carácter moral no tenga ante la gente que le sirve y ante la comunidad por donde se le tome. Esa es la idea. Esa es la idea. No es que no peca, no es que sea perfecto.